Cuando ustedes digan. Hay algunos textos que quiero leer con ustedes. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 1. Y los tengo que leer, todos estos textos, porque todos ellos van a tener un común denominador. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos tiene algo que también lo tiene el otro texto, y lo tiene el otro texto, y lo tiene el otro texto. Se entiende lo de común denominador, ¿no? Si hay dos hermanos que les gusta la marca Ford, ellos tienen un común denominador, es la marca Ford. Si a otro le gusta el Chevrolet, no tiene un común denominador. Si hay hermanos que les gusta a todos el color amarillo, tienen un común denominador, el color amarillo. El otro que tiene un color rojo, le gusta, bueno, un común denominador, y así sucesivamente. Es algo muy elemental que se enseñaba en aquellos años en matemáticas cuando veíamos los conjuntos. Y eran las fracciones, claro. Y allí había un conjunto y otro y se hacía un círculo, y ese círculo que tocaba con el otro eso era un común denominador. Pero miren, yo voy a leer estos textos y ustedes me van a decir cuál es el común denominador de cada uno de estos versículos. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo, el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, etcétera, etcétera, etcétera. Hechos capítulo 4, versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, en este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos capítulo 13, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre,
procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. De la doctrina del Señor. Miren qué interesante. Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley y por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: «He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, se metieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Leí 4 porciones distintas. ¿Cuál es el común denominador? El Espíritu Santo. No. Que estaban llenos del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo. El común denominador de Jesús, de Pablo, de Pedro era el otro, ¿no? Y Esteban. Los 4. Y hay de estos textos, estaban llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y en distintas cosas que fueron ocurriendo. Una, cuando Jesús fue tentado, había estado ayunando 40 días, 40 noches, y vino el tentador. Y le tentó. Si eres hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. Oh, te daré todas las ciudades si postrado me adorás. Subite al pináculo del templo y arrojate, porque dice las Escrituras, miren cómo conocía las Escrituras, las conoce Satanás, que dice: mandará a sus ángeles y te recogerán. Es decir que en esa situación, que fue una situación de tentación, fue Jesús, dice, lleno del Espíritu Santo. Y le fue respondiendo. Era Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué decir de Pablo? ¿Qué decir de Pedro? ¿Qué decir de Esteban? Exactamente lo mismo, porque en el caso de Pedro fueron acusados, hermanos, por haber sanado un paralítico.
acusados de sanar a un paralítico. De tal manera que lo llamaron y le dijeron, ¿en nombre de quién hicieron esto? ¿Y por qué hicieron esto? Estaban haciendo una sanidad. Y lo cuestionaron por haber hecho algo tan maravilloso. ¿En nombre de quién lo hicieron? Porque ellos no se atribuyeron ese milagro. Y dice que él les contestó, pero lleno del Espíritu Santo. No había lugar para que el ser humano eran llenos del Espíritu Santo y ahí estaban los acontecimientos. ¿Qué decir de Esteban? Lo de Esteban es todavía, me atrevo a decir, más llamativo, porque a él lo estaban por apedrear, porque estaba afirmando, en definitiva, hablaba de toda la historia y hablaba del Evangelio del Reino. Y les dice, veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. Y eso fue la última gota que rebalsó el vaso y comenzaron a apedrearlos. Y la frutilla del postre, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Y lo estaban cascoteando. ¿Cuál era el común denominador en él? Era lleno del Espíritu Santo. Y finalmente la de Pablo con aquel hombre que engañaba al procónsul y que lo tenía atrapado en sus magias y cosas raras y que no quería que se acerque al Evangelio. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que hizo Pablo? ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que hizo? Le dijo, hijo del diablo. No vas a ver por un buen tiempo. Te vas a quedar ciego. Qué delicado, ¿no? Tenía autoridad, parece. Se oponía a la voluntad de Dios. Era el diablo y los demonios actuando a través de este hombre. Y fue atado. Pensaba en esto, ¿cuántas veces hay tantas oposiciones, cuestiones espirituales? Y no nos damos cuenta que debemos estar llenos del Espíritu Santo para obrar en consecuencia. Hace muchos años había ido a unas conferencias que habíamos tenido en Buenos Aires, un pastor brasilero. A mí me había encantado ese hombre, en el buen sentido. Un hombre con una autoridad, una firmeza. Él había estado en un país europeo, yo no me acuerdo si no había sido Yugoslavia o Polonia, un lugar de estos. Y él hablaba el portugués y hablaba el inglés. Y fue un lugar donde estaba un templo pagano y llegó al lugar hasta donde estaba el templo pagano y comenzó a mirarlo y descendió hacia él el sacerdote de ese templo. Y
él comenzó a hablarle en portugués y vio que el sacerdote no entendía nada. Y comenzó a decirle en portugués, todo esto. Le hacía señas como que era tremendo, le hacía así. Y en portugués lo que él estaba haciendo era le decía, todo esto que es suyo, usted es un sacerdote pagano, Dios lo va a destruir todo esto y no quedará nada. Y el sacerdote lo mira y decía, oh, thank you, thank you. Y él le decía, no quedará nada, porque Dios se ocupará de esto. Y ojalá te arrepientas. Y le hablaba, era tan notorio. Es que cuando la iglesia y los individuos y las personas están llenas del Espíritu Santo, ante las distintas situaciones y circunstancias, el Espíritu Santo nos dota para actuar y obrar en consecuencia. ¿Amén? ¿Lo cree? Porque es así. Es así. Me atrevo a decir las multiformas del Espíritu Santo que para las distintas situaciones prepara a la iglesia, prepara a los creyentes, siempre, para lo que sea. Ya sea ante la tentación del diablo, como le pasó a Jesús, como para dar respuesta a las autoridades, como le pasó a Pedro, como para llegar a estar preparados ante el límite aún de nuestra propia vida, como le pasó a Esteban, que lejos de maldecir porque estaba hablando de conciudadanos a los que él amaba, rogar que no ocurra nada, o como ocurrió en el caso del mago. Quedó ciego. No se juega con las cosas de Dios. El enemigo ya fue vencido. El enemigo ya fue vencido. Ya fue vencido. Y este común denominador que tenían Jesús, que tenían Esteban, que tenía Pablo, que tenía Pedro, que tenía Jacobo, que tenía Juan y que tenían la iglesia. No se olviden que la misma iglesia, después que descendió el Espíritu Santo, que estaban en Jerusalén maravillosamente bien porque se habían convertido 3.000, se habían convertido 5.000, era una iglesia con fuego, llenos del Espíritu Santo, daba para quedarse a vivir ahí. Casi la respuesta que dieron los discípulos del Señor en el monte de la transfiguración cuando le dijeron a Jesús y vieron esa transfiguración: ¿no quieres que aquí hagamos 3 enramadas? El Señor no les contestó, sino que simplemente salió de esa transfiguración, apareció Jesús y descendió del monte con ellos sin contestarles. ¿Y de dónde descendió? En el monte. ¿Quiénes estaban abajo? Los necesitados, los enfermos, los hambrientos. Descendió donde estaba la necesidad. ¿Cómo? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Ese común denominador que tenían estos hombres y estas mujeres de aquel tiempo, que también se vio cuando estaban en Jerusalén, y yo recién les decía, cuando había fuego ahí,
ese fuego no podía quedar ahí. Ese fuego tenía que ser esparcido. Hermano, se lo voy a graficar como cuando uno hace un asado. Cuando uno hace un asado, pone el carbón en un lugar, lo prende fuego, le pone leña, le pone papel. Se hizo el fuego, la leña, el carbón está encendido, uno tiene la parrilla ahí y toma ese carbón y lo comienza a repartir abajo de la parrilla para cocinar la carne. La sacó del lugar, no la pone toda junta, no, la esparció. Bueno, este ejemplo burdo que acabo de darles, cuando estaban en Jerusalén, el Señor le manda a la iglesia la persecución. Y uno dice, ¿por qué? Porque estaban muy cómodos ahí. Y cuando les manda la persecución, los hermanos comienzan a huir, pero no están huyendo de manera cobarde. Por donde iban y por toda ciudad donde iban predicando el Evangelio. Y la gente se iba convirtiendo. Y algunos iban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. No se quedaron. Y ese común denominador que ahora estaba en Jesús, en Pablo, en Esteban, en Juan y en el resto, era el común denominador que estaban en todos los que estaban viviendo aquella explosión espiritual. Era un común denominador. El ser lleno del Espíritu Santo pertrecha, queda una iglesia preparada para cualquier cosa que venga. Tan pertrechada, tan preparada, que el apóstol Pablo quiso entrar a predicar en determinadas ciudades y dice, y el Espíritu Santo se lo impidió. No sabemos por qué. Tal vez porque no era el tiempo. Tal vez no era el tiempo para esa ciudad. Pero él quería ir, tenía fuego, quería ir a predicar y el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Qué tal? Parece que es una persona de verdad, ¿no? Parece que manda. Parece que obra. Parece que actúa. No parece, actúa, obra. El Espíritu Santo. Ahora miren lo que les quiero leer. Salmo 42, versículo 1, del 1 al 3. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mi alma clama por ti. Clamar como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Necesita el ciervo tomar agua, porque el olor que emana de él, además de necesitar el agua para vivir, cuando el ciervo le falta agua, brota un olor de él que lo hace presa fácil de quien lo busca para comer. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle!
brama, clama, gime por el agua. El creyente, así como nosotros necesitamos agua, dicen los entendidos que necesitamos tomar 2 litros de agua por día, a lo largo del día. Yo le puedo asegurar que si usted no toma agua, pero toma un café, y por ahí al mediodía almuerza o a la noche y toma medio vaso de agua, vive, sí. Tomamos medio litro de agua, más el café, más la leche. Bueno, pero es el líquido. No, pero no es lo mismo. Sí vive, pero va a haber cosas en el organismo que comienzan a resentirse. Los riñones no van a trabajar bien. El estómago no va a trabajar bien. La digestión no va a ser la misma. El ritmo cardíaco no va a ser el mismo. El colesterol va a ser distinto, los triglicéridos van a ser distintos. El ritmo cardíaco varía. Se afecta el colon, se afectan los pulmones, se van afectando distintas partes del organismo. Y después vienen las consecuencias. En lo espiritual ocurre lo mismo. Me siento vacío. No es que tengo que cambiar de lugar. Tal vez tenga que gemir como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Espíritu Santo, lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti. Donde estás, comiences a clamar, comiences a mover tus manos, comiences a mover tus brazos, comiences a clamar, comiences a buscar, lléname, lléname, lléname. Y después vienen las respuestas de Dios. Siempre. ¿No vieron lo que pasó ahora en las cataratas? Las cataratas siempre requieren de agua, las cataratas nuestras siempre requieren de agua. Cuando tienen poca agua, tienen poca agua. Ahora las tuvieron que cerrar porque hubo un caudal tan grande de lluvias en Brasil que las cataratas están repletas de agua. Tuvieron que cerrarlas porque las pasarelas fueron desbordadas. Cuando comienza a menguar esa agua, se abre al turismo y es el gran espectáculo. Mi querido hermano, cuando nuestra vida es llena del Espíritu Santo, el caudal de agua que comienza a emitir, el mismo mundo comienza a verla. Comienza a verlo. Y nos damos cuenta que comienza a haber respuestas en nuestra vida. Para esto somos probados, pero el Espíritu Santo nos da la respuesta. Tenemos que dar una respuesta a la autoridad, tenemos la respuesta. Nos encontramos con un mago endemoniado, tenemos la respuesta. Le decimos que quede ciego por un tiempo. O nos atacan y vemos la gloria de Jesucristo a la diestra del Padre. Una iglesia armada, una iglesia pertrechada y que podamos en lo íntimo, bien en lo íntimo, gemir y clamar para poder ser llenos del Espíritu Santo. Y que ya el común denominador entre Luis y yo ya no sea que a los dos nos gusta el color verde, sino que los dos tenemos un común denominador y es que somos llenos del Espíritu Santo. Llenos. ¿Se dan cuenta cuando yo les decía el día domingo que hay cuestiones, hay doctrinas que son fundamentales? La doctrina de la persona del Espíritu Santo es una de ellas. Es fundamental. La divinidad de Jesús es fundamental. Si no tenemos esta identidad, este común denominador entre nosotros los creyentes, tenemos un gran problema. Pero te hace falta algo en tu vida, un área que te sentís realmente débil. Busca a Dios. Pedile al Señor ser lleno del Espíritu Santo
para poder tener respuesta a todas las cosas. Amén. Que Dios los bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas la iglesia, que la llenes con tu Espíritu Santo, Señor. A los que estamos hoy aquí, a los que no han podido venir,